Somos UFO Outsiders. Oye, Débora, muy bienvenida, muchas gracias. Estamos bien, ¿cierto? Estamos bien con el sonido, con todo. ¿Sí? Está Ya, bien, perfecto. está perfecto, se escucha bien. Buenísimo, buenísimo entonces, buenísimo. Bueno, hay lugares en el mundo, ¿cierto?, donde el misterio parece respirar bajo la tierra. Lugares donde las leyendas, ¿cierto?, hablan de túneles imposibles, hablan de conocimientos perdidos, hablan de civilizaciones antiguas. Y cuando hablamos de esos enigmas, inevitablemente aparece un nombre: la Cueva de los Tallos. Y nosotros quisimos conversar con una investigadora, escritora y exploradora del misterio que ha dedicado años a estudiar estos temas desde una mirada profundamente humana, histórica y simbólica además. Desde Argentina nos acompaña Débora Gonstern, fundadora de Crónicas Subterráneas, autora, investigadora vinculada a los grandes enigmas subterráneos de Latinoamérica y el mundo. Así que, bienvenida, Débora. Agradecerte la posibilidad de poder conversar contigo, y muy agradecida porque este espacio lo hacemos con mucho power y con muchas ganas para poder funcionar con esto y hacerlo bonito y hacerlo entretenido y hablar de los temas que nos gustan. Bueno, muchas gracias por la invitación, Lili, encantada. Bien, vamos, hay mucho tema y te voy a presentar un poquito relajado, un poquito tranquilo. Pero bueno, si viene alguien te digo, Lili, dame un segundo. Mirá, la verdad que el bibliotecario era mi papá, en el sentido de que cuando era muy chica siempre me acostumbró al tema de los libros. O sea, enseguida fue más que juguetes, eran libros. Sí. Y tuve la suerte desde hace muchas décadas de estar viviendo muy cerca de las famosas librerías de acá de Buenos Aires, ¿no? En la calle Corrientes. Así que bueno, nací, soy hija directa, diría, de todo eso, de todo ese fondo bibliográfico que sigue asombrando mucho a los visitantes, ¿no? Así que nada, tuve la suerte en ese sentido, y la cuestión de la bibliotecología, vino un poco más tarde en sí, pero no lo necesité, sino que ya tenía un poco de eso, ¿no? O sea, por ti no corre sangre por las venas, corren libros. Hoy Mejor dicho, imposible. Claro. Es muy importante en nuestro trabajo, ¿sabes? Es importante el tema de las fuentes, de dónde nace la información, los orígenes de la información. Es importante el tema de los libros, ¿no? Es eso. ¿Cómo se pronuncia tu apellido, Gonstern? Goldstern, es G-O-L-D, que es Gold en oro, y Ster en alemán sería estrella. ¡Oh, qué lindo, Gonstern! ¡Qué lindo! Hablar contigo es hablar de todo un mundo de conocimiento, de investigación, de trabajo, ¿cierto? En ese sentido, Crónica Subterránea, ¿tú lo creas? ¿Con qué fin lo creas? ¿Crónica Subterránea? Sí, yo lo formo en el 2008, ¿no? Cuando inicio mi apertura a internet. Me pareció que era necesario un poco, era un tema que siempre me había interesado en mis estudios, y me parecía que no había muchos abordajes en ese momento que te estoy hablando. Así que bueno, la verdad que tuvo enseguida un poco de aceptación, porque como digo, no había, por lo menos en español, y había sí más del lado conspiranoico, más del lado de las bases subterráneas. Había sí una abundante literatura del lado norteamericano, pero en español estaba como un poco disperso, y especialmente en lo que era lo que sería después el tema de la Cueva de los Tallos, que ni siquiera estaba en el radar de nadie. Sí, te estoy hablando, ¿no? Exacto. No, o sea, había estado alguna vez en el radar y después había sido olvidado, entonces eso me había intrigado. Así que, pero bueno, sí, Crónica tenía esa misión, ¿no? La de rescatar un poco todas esas historias subterráneas que a lo largo del tiempo y en mis investigaciones se iban cruzando, ¿no? Y decía, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué es esto de la tierra hueca? ¿Qué es esto del mundo subterráneo? ¿Qué son los túneles? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es Agartha? ¿Qué es Shambhala? O sea, todo eso que uno se cruzaba cada rato, ¿cuál era y de dónde venía la información? ¿Cuáles eran sus orígenes, ¿no? Tienes un libro maravilloso, y que es cierto, aquí lo tenemos: Secretos subterráneos de los mundos olvidados, la Cueva de los Tallos.
En esto quisiera preguntarte, ¿cuándo fue la primera vez que tú escuchaste de la Cueva de los Tallos? ¿Y qué te produjo el escuchar esto y esta historia? Mira, Antes de que tú lo escribieras, obviamente. Vos. Claro, la verdad que la primera vez que se cruzó fue con un libro de un autor catalán llamado Caminada de Carrillat, que tiene libros y claves secretas. Hacía una pequeña referencia al misterio, me llamó mucho la atención, te estoy hablando de un libro del año 1980. Después encontré el libro, obviamente, del querido Erich von Däniken. Exacto, el mismo. ¿No? El oro de los dioses, donde, bueno, obviamente lo había hecho como ya mundial, ¿no? Toda esa cuestión del año 75 75 en adelante. Pero bueno, lo que sí me llamó la atención rápidamente es que sus protagonistas, algunos de sus protagonistas eran de Argentina. Entonces yo empecé a pensar, decía, ¿por qué en Argentina esto estaba como, ¿no? Tan silencioso, ¿no? ¿Qué había pasado que este tema había quedado tan silencioso, ¿no? Teniendo en cuenta que, si bien su protagonista es un húngaro que se nacionalizó en Argentina, digamos, bueno, mucho de la historia transcurre acá. Entonces mi trabajo fue sacar eso a la luz, ¿no? Sacar esa parte que había estado muy oculta, muy cerrada, muy guardada por algunos estudiosos, tratar de saber qué había pasado. ¿Por qué tanto cerrojo? Porque tú te referías a Juan Moritz, el húngaro nacionalizado argentino. Claro, él vivió acá, vivió antes de irse a Ecuador, vivió muchos años, él vino desde Hungría, tuvo un breve paso por Francia y después se instaló en Argentina, esto en la década del 50. Y bueno, y él estuvo aquí, ya venía con este bagaje de la cuestión subterránea, de misteriosos túneles que atravesaban cordilleras, que atravesaban países. La verdad venía ya con ese bagaje y de leyendas mágicas de su propia tierra. Bueno, venía con que eso que no existía prácticamente. Si bien nosotros teníamos en nuestras crónicas legadas por España, teníamos algunos indicios de las chincanas, de estos accesos, pero Juan la verdad que venía con otra idea, que era que América era un papel olvidado en la historia, ¿no? Que necesitaba ser rescatado, y que la cuestión subterránea era la punta de algo muy, muy importante, ¿no? Y que iba a cambiar el mundo, ¿no? O sea, esa era un poco la idea de Juan, y más allá de que, bueno, obviamente era un buscador de tesoros, todos buscaban el tesoro de Atahualpa, desgraciadamente, pero bueno, en el medio de eso estaba este misterio, ¿no? Se mezclaba toda esta cuestión, ¿no? De un poco de lo ocurrido durante de la conquista, lo ocurrido con Atahualpa. Dame un segundito, por favor. Seguimos. Ese libro tuyo, este libro de la Cueva de los Tallos, mezcla como mezcla nazis, mezcla personajes, política, hay vínculos ahí con los nazis, hay mormones, exploradores. Es una historia, sí, es una historia bastante complicada, ¿no? Enredada, sí, por eso mi trabajo sobre todo fue, ¿no? Tener bien claro la cronología, los actores que la protagonizaron, ¿no? Como buena bibliotecaria, poner en orden esa enorme información y dejarlo a los exploradores, a los que iban a la cueva y bajaban. Yo no he ido todavía, te cuento que no he ido al Ecuador todavía, pero porque mi trabajo fue hacer lo que estaba acá en Argentina, que nadie hacía. El trabajo duro, ¿no? El trabajo que nadie quiere hacer, que son los documentos. Porque después me pasa mucho que los exploradores bajan y me dicen, pero no hay nada, acá no pasa nada. Vienen directo y me dicen, ¿dónde está ¿cómo se llama? La biblioteca. ¿Cuál es la historia? Claro, ¿cuál es la historia? Y ahí tienen que ir a la fuente, ¿no? Hacen todo al revés. Bueno, yo respeto eso. Pues después la gente me dice, pero ¿cómo no ha sido? Pero no, porque yo también dije, lo voy a retar a la cueva. Han ido muchos. Claro. Y nunca pasa nada. Es difícil, es un misterio difícil, es un misterio bastante difícil. Pero bueno, mi trabajo ha dado frutos en el sentido de que, bueno, el que quiere saber la historia
quiere saber por qué es tan difícil llegar a la verdad de toda esa historia, bueno, tiene que ir un poco a mi libro. Sí, una historia que te desespera, es una historia frustrante para muchos porque no tiene una solución todavía, no hemos tenido, no es que yo cuento la historia, pero digamos, y he conocido personajes fascinantes ¿no? que han tenido mucho que ver con eso, gracias a Dios, lo cuento en el libro. De hecho, después participé del film de Galo Semblante, que es La leyenda de los tallos. Te la voy a pasar, después te voy a pasar el film para que ustedes la puedan ver en Chile. Así que bueno, nada, mi trabajo ha sido poner en orden esa enorme documentación y ir estudiando cada cuestión, ¿no? Cada cosa que iba pasando, ¿no? Pero sí, la historia en sí, más allá de después los protagonistas en sí, bueno, es lo que el libro todavía sostiene. No ha variado mucho, han salido algunas que otras, siempre escucho todos los años, escucho que pasa algo, estoy enterada, me trato de actualizarme en todo lo que pasa con la cueva, pero desgraciadamente no hemos tenido, desde que Moritz fallece, ya hace tantos años, en el 91, ya no hemos tenido más novedades frescas con respecto a la cueva. Han ido, sí, muchas cuestiones de lo psíquico, de lo espiritual, del contactismo, pero no hemos tenido hallazgo de importancia, ¿no? Y eso, bueno, eso pesa. Desgraciadamente eso es lo que nos falta. No están esperando, Débora, no están esperando. Así que vamos. Tengo mucha fe, mira, tengo mucha fe, Lili, tengo mucha fe por algo que ha sucedido, porque la verdad que te digo, este es un tema que yo sé, frustra un montón y he conocido a mucha gente que se frustra, se obsesiona. Es difícil tomar distancia con el tema, pasa mucho, ¿no? Pero hay que tomar distancia, no hay que enamorarse del tema porque si no, la verdad te arrastra. Es difícil eso, es difícil para un investigador hacer ese tipo de, ¿no? Me alejo, me retiro, lo miro, lo vuelvo a mirar, lo vuelvo a analizar, vuelvo a analizar todas las historias. Pero bueno, lo que ha pasado en Egipto, con los italianos que han hecho ese enorme descubrimiento ahora con el radar que ha dado la vuelta al mundo, que he tenido la oportunidad de entrevistarlos, la verdad me ha puesto un rayo de esperanza porque, bueno, quizás con ese tipo de prospección, ese tipo de análisis, podamos tener no sé, en algún momento, ojalá, yo me voy a arrodillar con los italianos y les voy a pedir por favor que se ocupen de tallos en algún momento. Sí, vamos a hacer una petición masiva a los italianos que vayan a estudiar los tallos. Claro, porque eso nos pondría, ¿no? Si vale la pena, realmente si hay algo que podamos realmente comprobar en algún momento, que diga, bueno, sí, todo el trabajo, todo lo que hemos aprendido hasta ahora, hay algo que podamos avanzar. Y yo sé que lo digo, mucha gente dice, bueno, sí que hay algo, pero la verdad que no tenemos por ahora, desgraciadamente tenemos sí montones de datos, sí, pero no tenemos los datos precisos de dónde está la biblioteca, dónde estaría la entrada a ese otro mundo, a ese mundo, a ese otro mundo que yo sé que eso sí, tiro mi lanza de que eso es cierto. Yo creo que no se debe perder la esperanza porque la información va cambiando, el acceso y la investigación van creando nuevos caminos. Por lo que veo, tú crees que aún existen conocimientos antiguos que están perdidos, pero me salta una pregunta. Mira, ¿por qué Neil Armstrong cayó ahí hoy en la cueva? ¿Por qué el Neil Armstrong Mira, la conexión con Neil tiene que ver con el conductor de la expedición del año 76, que fue Stanley Hall. Un personaje que todavía sabemos bien poco, un místico que además estuvo a cargo de semejante expedición ecuatoriana británica. La gente sabe muy poco todavía de Stanley Hall. Stanley Hall era escocés y Neil Armstrong tenía raíces escocesas. Entonces, había raíces escocesas, entonces ahí fue fácil un poco integrarlo, ¿no? Y como te digo, Stanley Hall era un personaje quizás todavía más
más sorprendente que el propio Armstrong, ¿no? Bueno, más obviamente que el hombre que caminó a la luna no puede ser menos que nadie, Claro. pero te diré, en la historia de tallos a veces se habla mucho de Armstrong, pero la cuestión de Stanley Hall para mí es importantísima, porque es él el que convence a la reina, es él el que hace toda esa enorme expedición, es él el que cree que Morris está diciendo algo importante y que vale la pena llevar a cabo esa expedición, en la que ninguno de los expedicionarios, de los 100 expedicionarios que fueron a esa cueva, creían que Stanley Hall era un loco, pero la reina, y ahí entra a tallar. ¿Por qué el imperio aceptaría que un místico, nada menos que un místico, no un científico, un místico, liderara semejante expedición, llevar a un grupo que no creía que había nada y siguieron diciendo que no había nada, con los años, algunos sí, algunos no, que era una pérdida de tiempo ir a la cueva de los tallos? ¿Qué es lo que había? Bueno, eso yo el año pasado presenté una conferencia, hice una pequeña actualización de la historia de tallos, y ahí presento los datos con respecto a Stanley Hall. ¿Quién era Stanley Hall? ¿Quién eran los que están atrás de Stanley Hall? Ahí hay algo que surge con respecto a tallos. ¿Por qué? ¿Por qué ir ahí? Exactamente, Stanley Hall. Sí, estamos acá a la derecha y a la izquierda Morris. Pero ya te digo, fue él que convence, ¿no?, a Armstrong de alguna manera, porque creo que, no sé si su mujer también tenía una conexión con... Además, hay que entender, en Escocia está el clan Armstrong. El clan Armstrong, me explico, entonces, ahí tiene mucho que ver eso, ¿no? O sea, no es que salió del repollo y Neil dijo, ¡ay, qué lindo, voy a ir a tallo! Voy a ir, claro, no fue por iniciativa propia. No. Hay como toda una red de poder detrás de todo esto. Sí, pero que viene del lado para mí, de Stanley Hall, no precisamente. Se ha hablado de Armstrong, por otro lado, tampoco ni era masón. Su padre lo fue, sí, hay que decirlo, pero sí, porque siempre se dice, es un masón y es un mormón y todas esas cosas. La confusión hasta el día de hoy que hay con respecto a la historia, por más que uno se haya esmerado con los datos, pero bueno, no se puede cambiar el tema de un divulgador con un investigador, ¿no? Ese es un poco a veces lo que yo critico. Hay muchos divulgadores y pocos investigadores. Correcto. Y por una cuestión de edad, por ahí a veces ha venido el recorte de información, entonces no se tienen todos los datos. Y entonces la historia de tallos queda muy mutilada por momentos, queda muy mutilada y no se entiende bien por qué es lo que pasa, quiénes son sus verdaderos actores, los titireteros verdaderos de toda esta historia. ¿Has pensado tú en hacer una nueva edición de incluyendo las investigaciones? Estoy viendo, me han propuesto hacer una nueva actualización, voy a ver si lo llevo a cabo, porque es buenísimo. Va a generar mucho tiempo, pero he compensado un poco con artículos nuevos que hice después de la publicación del libro, actualizando muchas cosas que fui sabiendo con el tiempo y fui teniendo más claro con respecto a lo que pasaba realmente con tallos, ¿no? Pero ya te digo, es un tema que siempre digo, hay que tomar un poco de distancia, porque si no te hace mucho la cabeza, como decimos acá en Argentina, y no está bueno. Es necesario, no el fanatismo, no está bueno ningún fanatismo. Caigo en la cuenta de que ese fanatismo casi estuvo a punto de cegarme como investigadora, ¿no? Y en un momento me doy cuenta de que, bueno, no, cuidado con eso, ¿no? Cuidado con ese amor, ese afecto que era mi primer tema grande, así que bueno, me justifico un poco por eso, pero bueno, entendí rápidamente que había que tomar distancia, ¿no? Entonces es necesario estar muy alerta en todo, estar muy atenta a la fuente, especialmente la información, los orígenes, así que bueno, eso es lo único que puede mantener a un investigador vivo, indemne. Sí, hay que estar bien con la fuente y los orígenes de la información.
Y bastante notable todo, y es una mujer que lo plantea, es una mujer que le hinca el diente a esto y desde un trabajo muy prolijo, que es cierto lo que a ti te indica como una de las investigadoras más serias en relación a este tema. Y es un punto de referencia no solamente en Argentina, en todos lados. Cuando se habla de la cueva de los tallos, quien más datos tiene y más diferentes hilos de conexión con ese tema es Deborah Goldstein. ¿Cómo ha sido, Débora, el ser mujer dentro de un ambiente que históricamente es dominado por los hombres? La investigación, la ufología. Terrible. Confiesa, dímelo con toda fuerza, lo va. Sí, lo has dado ahí en el blanco, porque bueno, cuando empecé, obviamente, todo este tema había mucha misoginia, ¿no? Hay que decirlo, había mucha misoginia, imagínate cuando empecé, especialmente todo lo que significa el círculo de los tallos. El círculo de los tallos, Dios santo, fue realmente sangriento. Realmente sangriento, porque bueno, nada, estaba esta cuestión, ¿no? Muy, ya te digo, muy... Sí, se nos critica, dice que las mujeres, hay pocas investigadoras, porque por ahí no nos interesan tanto como los varones. Creo que también no hemos tenido a veces mucho espacio como para ¿no? integrarnos mejor, pero bueno, los tiempos han cambiado, gracias a Dios los tiempos han ido cambiando. Afortunadamente. Afortunadamente algunas cosas no cambian, pero en los tiempos sí. Así que nada, sí, fue muy difícil, pero bueno, yo entendí enseguida lo que tenía que hacer, y bueno, creo que mi trabajo al final prevaleció, ¿no? O sea, no fue en vano, pero bueno, sí, fue muy difícil. ¿Piensas tú que la ufología latinoamericana o en general en el mundo, piensas que la ufología en general no ha tratado muy bien a sus investigadoras? Mira, cuando fue la pandemia, voy a dar un ejemplo, me llené de pedidos. Porque todos tenían que completar su cuota femenina, ¿no? Pero me di cuenta que tenía que ver con esa cuestión, que a alguien le cayó la ficha de que no, bueno, es hora de que no integremos mejor a la cuestión femenina, ¿no? A la ufología. Yo igualmente te digo, no me considero una investigadora, ¿no? Ufóloga, creo que bueno, sí la considero a mi amiga Andrea Simondini, nuestra gurú ufológica por excelencia en muchos sentidos, pero bueno, yo creo que mi rol es como investigadora, pero bueno, me gusta la ufología, me gusta la historia de la ufología, sobre todo, es eso, me gusta ir para atrás de las cosas, de todos los temas, porque siento que ahí podemos avanzar, y creo que la ufología, cuando se va para atrás, nosotros podemos avanzar mucho, y me ha ocupado los últimos tiempos de un revisionismo, ¿no? El revisionismo de la década del 50. Historia a la luz de todo. Me gusta un poco todo lo que es lo que inicia el fenómeno en el 47 en adelante, y especialmente todo el grupo fantástico de esos contactados de la década del 50. De hecho, ahora voy a dar en Godoken, en el Congreso de Godoken, voy a presentar una conferencia sobre George Hunt Williamson. Quizás no es muy conocido, pero George Hunt Williamson es uno de los testigos, además, que está en ese avistamiento tan controversial junto a Adamski en el año 52, y además para mí es como, bueno, una figura que es necesario para el momento que vivimos, porque es necesario entender para el momento que vivimos ahora con la desclasificación, es necesario ver para atrás y ver qué es lo que teníamos y cuánto hemos o no avanzado, qué es lo que teníamos desde los inicios, ¿no? ¿Qué teníamos, qué pasaba con esos primeros contactos, con esos primeros contactados? Y George Williamson es una figura, tengo la suerte de que he tomado contacto hace ya unos años con un colega llamado Michel Seeger, que él nos ha aportado, que es un ufólogo francés actualmente viviendo en Francia. Junto con él, además, tengo un libro que es En defensa de los contactados, y él ha aportado un montón de documentación que no teníamos sobre Williamson. Y eso es importante porque había mucho prejuicio con todo lo respecto. Esto también, ¿no? Así como hay prejuicio con la cuestión de la mujer dentro de la ufología,
había mucho prejuicio de los ufólogos con la década del 50 y sus contactados y sus tal. Eso ha impedido, trazado para mí muchas cuestiones que necesitaríamos ahora saber, porque nadie quería estudiar eso, decían que eran todas pavadas, que no, que eso no era importante, pero ahí está un grave error, incluso investigadores muy conocidos, que han dejado de lado, me parece, incluso, y vos fíjate que George Williamson no tiene una biografía en Estados Unidos, no hay una biografía, lo ha hecho mi colega, un francés, pero en Estados Unidos vos no vas a encontrar una biografía de George Williamson, de Adanqui vas a encontrar un montón, pero eso te dice, te marca de lo que falta, lo que se hizo, ¿no? Lo que se intentó depurar rápidamente, y me parece que fue un grave error. Y ahí tienes tú también la mano negra, o sea, es decir, por un lado desacreditar y por el otro lado ocultar, por un lado desacreditar y por el otro lado tener investigadores haciendo el trabajo profundo. ¿Crees tú que la ufología tradicional de nuestros países perdió humanidad al intentar parecer demasiado científico? Mira, sí, yo te digo, cuando me inicio en el circuito de la ufología, cuando empezar a conocer los investigadores, había una cosa, no, porque acá, por ejemplo, en Argentina, te digo, es muy de la tradición de tuercas y tornillos, ¿no? Nosotros le decimos así, ¿no? El ovni tal, el ovni que baja, que aterriza, que es físico, que es material. Entonces no había nada más que eso, ¿no? Y estaba muy pegado a la cuestión extraterrestre, por otro lado. No se podía hablar de otra cosa, imagínate que el tema subterráneo no se hablaba, era marginal. Claro. Y otro tema que era marginal era la cuestión espiritual, que ahora nos cansamos de escuchar, ¿no? En la desclasificación, ¿no? Exacto. Nos cansamos de escuchar ¿no? Bueno, eso no se podía mezclar. Lo que era, ¿qué llamo yo la cuestión espiritual? No podías hablar de la cuestión teosófica, no podías hablar de nada que significara ir por ese ámbito, porque el ovni era material, era, ¿no? Hasta que, gracias a Dios, vino Vale y Jacques Vallée, y por suerte pudimos tener un poco de luz después, ¿no? Empezar a plantear otras cosas. No digo que se siga aceptando, pero bueno, empezamos a caminar en otros terrenos, pero sí, la ufología, la primera camada de ufología estaba muy centrada en lo que era cada caso, la cuestión de la nave, de aterrizaje, el origen extraterrestre, ¿no? 500.000, teníamos 500.000 visitas extraterrestres al mes de toda la galaxia. Claro, ¿entendés? O sea, no nos llamaba la atención, o sea, toda la galaxia de pronto nos estaba visitando, bueno, nada. Había como esa visión muy cerrada que había sido bajada desde Estados Unidos, obviamente que esa bajada vino desde Estados Unidos, claro. Y impidió un poco, con los años un poco se fue como abriendo, pero ya te digo, hablar de la cuestión como se habla ahora, criptoterrestre, hablar de la cuestión espiritual, hablar de la conciencia, hablar de un montón de cosas con respecto a la ufología, no, eso era tabú. En ese sentido, ¿tú piensas que la ufología latinoamericana debería construir como una identidad propia y no copiar el modelo estadounidense? Es que es difícil. En algún punto lo necesitamos entender, porque empieza allá, ¿sabes? Empieza allá. Y empieza mucho más atrás, empieza con el movimiento espiritista. A través del movimiento espiritista nosotros vamos entendiendo, ¿no? Sé que algunos se van a horrorizar, pero es así. Cuando ya en 1822 en adelante comienza el movimiento espiritista, después vienen las escuelas esotéricas, vienen un montón de cosas que están ahí y que hacen al fenómeno, bueno, nada, me parece que todo eso tiene a Estados Unidos como epicentro por alguna razón, incluso la teosofía, donde nace en Estados Unidos y después se va a la India, ¿no? Pero bueno, todo empieza ahí por alguna bendita razón que tenemos que empezar que cuando vamos a estudiar hay que ir a estudiar ahí, no hay otra cosa, y nosotros a través de ahí podemos ir entendiendo también los fenómenos locales mucho mejor.
En ese sentido, ¿crees que nuestros pueblos originarios entendían los fenómenos de una manera totalmente distinta al occidente? Sí, sí, yo creo que ellos estaban más abiertos, pero también hay que entender, bueno, es un tema difícil, ¿no? Es un tema difícil porque ahí también hay que hablar de los estados alterados de conciencia, que lo tenían y mucho, Claro, lo tenían exacto. cuando hablamos de esa pata tan, ¿no? Con respecto a los pueblos indígenas. Me parece que, bueno, hay esa cuestión, después está la cuestión espiritual y la cuestión, ¿no? De sus propias vivencias, ¿no? Me parece que sí, que juegan un papel, pero no, que todos juegan un papel, ¿entendés? Todos juegan un papel. He aprendido con el tiempo que todos juegan un papel. ¿Tú piensas que el fenómeno ovni habla más sobre inteligencia externa o sobre la propia conciencia humana? Y hay una parte que sí, que es de la conciencia humana. Yo soy, por ejemplo, bueno, soy fan tiro mis lanzas un poco con lo cripto, tengo mis Muy propias bien. investigaciones, o sea, creo que, y bueno, por algo se ha hablado, vos fíjate que se han salido a hablar de eso, me ha llamado muchísimo la atención, pensé que en vida no iba a escuchar semejante cosa. Incluso se habla de Mi amor, que es la Atlántida, que tampoco pensé que en vida iba a escuchar semejante cosa. Así que bueno, estamos más abiertos a quizás una revisión del pasado, a una revisión de muchas cosas con respecto. Y creo que el fenómeno OVNI sigue siendo un gran disparador Mm. para todo eso, y hay algo, obviamente hay algo, tenemos que saber si es solamente un disparador o hay algo realmente que sí, ¿no? Que es serio con respecto a eso, ¿no? Que nos puede realmente modificarse, ¿no? Yo soy, ya te digo, de la opinión de que hay otra humanidad subyacente, estoy completamente segura que es así, que que forma parte de todo este puzzle, pero bueno, ahí, ¿no? Como digo, hay que ir paso a paso con todo eso. Yo quiero hacer contigo un juego. Te voy a mostrar una imagen y tú me dices un pensamiento, una sensación o una respuesta. Dale. Vamos, sobre Bien, allá, a lo mejor ya interesante. estás con una señal bárbara, Lili. Mira, Upa, upa, te vamos, voy a contar, bueno, pensamiento, acá sensación o comentario. ya te digo, mi hackeo de Face, te voy a contar la historia. Ya, Te voy a dale. contar la historia que pasó con este hombre. Resulta que cuando sale este hombre en el 2023, que lo empiezo a ver por todos lados, viste que nosotros estábamos como cansados un poco de siempre salir. Informantes han existido siempre y han salido siempre, ¿no? O sea, hemos Claro, tenido informantes, exacto. ¿no? Y yo quería saber, digo, este hombre, ¿no? Que parecía tener unas credenciales bárbaras, ¿no? Incluso, a ver, ¿no? Su paso por Afganistán, o sea, parecía un hombre, ¿no? Interesante y serio. Entonces, ¿qué hice? Le escribo a la agencia donde él había trabajado, porque este hombre está retirado de su trabajo, ¿no? Y se lanzó a decir todas estas cosas tremendas en el Congreso de Estados Unidos. Entonces fui a la fuente, como te digo, le escribo a la agencia donde él trabajó y la agencia se hace cargo. Me dice, sí, es de los nuestros, me dijo, estuvo acá. Y después me dice, y yo les pregunto, ¿ustedes están aceptando todo lo que él dice? Entonces me dicen, escribirlo al Pentágono. Me pasan el enlace del Pentágono. Escribiendo el pensamiento. Me pasan el enlace del Pentágono. Yo estaba loca, ¿sabes? Yo te confieso, Lili, estaba loca. Me pasan, viste esta cosa de no tomar, decir, no. ¿Qué voy a hacer? Me pasan el enlace del Pentágono, le escribo al Pentágono, y el Pentágono me dice, anda folla. Bien, después de eso, ponerle 2 semanas, una semana, voló mi Facebook. Ah, no. Voló mi. Yo no te digo, Ah, mira, yo no te digo que esto, no, fue todo raro. Yo no te digo que tenga que ver por ahí. Fue un chico de 5 años que dijo, vamos a joder a Debbie, viste, que está floja de papeles, ¡boom! Pero fue muy raro porque fue todo esto junto. Yo creo que no tomé conciencia de lo que estaba haciendo. Creo, y lo que voy a decir, sintetizar, es que creo que alguien está muy molesto, no conmigo, están molestos con que alguien de los suyos, de este tenor, ¿no? sí. Esté hablando. O sea, me di cuenta de que alguien sí estaba molesto. Me lo hicieron entender. Ahí además, viste que como latina, nosotros, estás latina, así ya. No, Haz anda, la sácame esta bolsa. niñita. Este piojo, ¿no? Este piojo sudamericano, ¿no? Hace la pa, ¿no? Claro, Cabezala, bórrala.
descabezala, ¿no? Hay un poco de eso. Pero Oh, además, yo en Bruges había una cosa que estaba diciendo que tampoco creía cuando dice de la nave recuperada de ahí de Italia de Magenta, que me parece que es todo un bulo. Yo personalmente pienso eso, ¿no? Pienso yo, salvo que lo muestren. Ahora, yo estaría dispuesta a cambiar de opinión si a mí me dicen que Mussolini recuperó una nave en el año 33. O claro. sea, ¿no? Y que Marconi, porque a mí lo que más ruido me hacía era el tema de Marconi como dirigiendo el gabinete 33, o sea, cosa que ya yo de Marconi ya me cansé de ver cosas cuando estudiaba muchos temas, ¿no? Le colgaban a Marconi muchísimas cosas que no eran, como le cuelgan a Tesla, como le Mm, cuelgan a Tesla. Y después, si claro. querés, hablamos de Amy Akridge, si querés. Pero bueno, acá tenés, ¿no? Un hombre interesante, pero que bueno, como son todos estos informantes, no presentando nada. Y son todos del riñón de la CIA, la mayoría. Claro. O sea, estamos teniendo, como dice alguien que me gusta, me gusta mucho y le voy a mandar un abrazo a Daniel Sin, del fabuloso Dark Journalist, que tiene su programa, su canal. El archivo OVNI, y estoy con él, a veces dice pavada, pero a veces alinea y dice, el archivo OVNI está, ¿no? Gente que nunca se ocupó del archivo OVNI hablando del archivo OVNI. Y Correcto. le doy la razón, ¿no? Gente que decís, pero si esta gente, ¿dónde estaba Lili? ¿Dónde estaba Andrea Simondini? ¿Dónde estaba toda la gente que toda la vida se preocupó? ¿Me explico? Que toda la vida estuvo preocupada. O sea, y de pronto Sí, acá lo que está pasando, el fenómeno que yo veo es que los ufólogos están como siendo dejados de lado por esta nueva camada, esta nueva de camada de expertos. divulgadores que no saben nada, Mm, pero te juro que deben tener, sí, data deben tener, no digo que no, pero no saben nada, nada, ¿entendés? O sea, mm, estos tipos hablan porque han escuchado de terceros o porque les exacto. parece interesante, o quizás sí hayan tenido, no voy Sí, a algún tipo de experiencia, pero que de todo, no sea, de lo que es el archivo OVNI en sí, no saben nada, no saben exactamente. absolutamente nada, ¿entendés? ¿Dónde están los ufólogos? O entre paréntesis seria, pero quieren controlar la narrativa, porque no pueden perder Exactamente. el control de la narrativa, porque si no estamos, por eso un poco la invisibilización de todos, de los investigadores que han llevado años Exacto, detrás o del sea, tema y aparecen expertos ahora, científicos expertos y otros. no me parece mal que la ciencia ahora No, por supuesto. despierte y diga, oh, sí, bueno, que puede ser, como como no, escucharlo a Valé decir, sí, yo supe que alguien habló con uno de los controladores de la Tierra, digo, bueno, wow, ¿no? Decía, qué tremendo esto que está diciendo Tremendo, Jacques Vallée, ¿no? O tremendo. sea, Jacques Vallée es uno de mis ídolos, pero bueno, nada, nada. Me parece de que estamos en un tiempo muy, muy raro. Sensación, opinión, reflexión. Mira, es uno de los amores de mi vida. Yo te digo, siempre cuento cuando fui, mi avistamiento cuando fui muy jovencita, junto a mi mamá, que vi un ovni en pleno, en pleno barrio de La Boca, un barrio acá muy, muy Wow. popular. Ujú. Nada de montaña, nada, no, ahí, se apareció ahí, donde quiso, cuando quiso, el tipo hizo Quiso. lo que quiso. No había nadie, éramos nosotros dos, estaba ahí, bueno, nada, ahí, en pleno barrio tradicional de Argentina. Y después de eso, empecé a pensar muy locamente en la Atlántida. No me preguntes por qué, no te voy a decir, me asocio eso con lo que me pasó con la Atlántida. Pero la verdad, a partir de ahí, sí inicié una investigación que la mantuve en privado muchos, muchos años, hasta que el año pasado sí di mi primera conferencia sobre Atlántida. Eso no es amor, y yo siempre, soy de la opinión de que sus restos están en el Caribe. Yo voy por ahí. Para mí, si hay Ya. un lugar en la Tierra donde se debe buscar los restos de Atlántida, y de hecho en el 2001 tuvimos los hallazgos de pobre Paulina Zelinsky, que después quedó ahí en Cuba, cerca de Cuba, quedó todo tapado. Creo que ya hemos tenido indicios de que eso está ahí, de que hay algo ahí, por lo menos, que hay algo ahí. No digo que no, que hay algo ahí, ¿no? Que tenemos que seguir indagando. Y me ha llamado mucho la atención uno de los almirantes, que actualmente es un fan, va por ahí,
¿no? Que dice que va a ir con el tema Atlante, pero él lo enfoca más en el lado del Mediterráneo. Así que bueno, Ya. estoy expectante porque también, ¿no? O sea, Atlántida es un tema difícil, Es un tema ¿no? difícil. Es un tema difícil, muy difícil, pero bueno, yo, como te digo, lo he seguido desde que soy muy jovencita y bueno, tengo algunos datos para mí que son importantes, ¿no? En mi propia búsqueda. Así que bueno, Perfecto. vamos a ver qué nos Vamos depara. a ver, lleva tu hilo conductor. Sí, he escuchado, ¿no? He escuchado en la narrativa cristoterrestre que ha empezado a salir, ahí hay algunas cuestiones de Atlántida, me han llamado mucho la atención. Yo Y te vamos digo, a seguir más. no, bueno, Edgar el gran, ¿no? Edgar fue fantástico, ¿no? Edgar Casey, el gran psíquico norteamericano, ¿no? Que era, nada, él, la información cuando le empezó a venir, él decía, no, yo hablo esto, yo digo, estoy diciendo esto. La verdad, los datos que dejó, porque él realmente sus primeros años fueron para el tema de curar, ¿no? De dar recetas de curación, o sea, nada que ver con lo que vino después. Y un día, ¡pum!, empieza la Atlántida, ¿no? Y la verdad Wow. que datos que ahí tiene la ARE, que es la asociación que se legó, que está ahí en Virginia, y que la gente, le digo, si va a la página de la ARE puede buscar información que es, ¿no? Es acceso gratuito al público, va a encontrar ¿Cómo se llama la página? la ARE, la Are. asociación de la ARE, sí, vas a buscar ARE, Edgar Cayce, y vas a Buen entrar en la... dato. Claro, esta es la fundación que lega Casey, que lega antes de fallecer, y que es la que ha hecho todas las búsquedas que conozcas en Egipto, en el Caribe, buscando, Wow. porque lo que decía Casey es que había 3 lugares en la Tierra donde podríamos encontrar antiguos recuerdos de Atlántida, ¿no? Antiguos documentos de Atlántida. Uno era el Caribe, otro era allá en Egipto y otro era en tierras mayas, ¿no? Y ya te digo, lo que el descubrimiento italiano a mí me ha emocionado mucho porque, bueno, sé que no los van a dejar excavar, pero bueno, ha sido interesante de que todo lo que salió con Filippo Biondi, realmente con su radar de última penetración, y nada, se ha revelado una enorme ciudad en Giza que a mí me ha puesto realmente inquieta. Yo Egipto realmente no estaba siguiendo mucho, reconozco en los años, estaba mucho más con los Andes, pero la verdad que Egipto me ha volado la cabeza, he tenido que volver a reestudiar urgente todo, y bueno, ¿no? La figura ahí de Edgar aparece, ¿no? Como subyacente. ¿Se cree o no? ¿No? Estamos hablando de un visionario, un psíquico, Alan, ¿no? Yo siempre digo que hay 13 psíquicos importantes, ha habido 3 psíquicos importantes a lo largo de la historia. Uno fue Michel de Nostradamus, por supuesto. Después decide Edgar Casey y el tercero, nuestro querido Parravicini, ¿no? Estos tres hombres, cada uno, ¿no? En su campo han sido tremendos, ¿no? Pero Edgar nos ha dejado mucho, y bueno, mucha documentación. El querido Nicolás. Es un tema... Mira, justo uno de los libros que estoy terminando, que me falta muy poquito, voy a tocar justamente el tema lo llamo la cuestión del éter. Quería entender bien qué era cuando se hablaba de energía libre, cuando estábamos hablando del éter, qué era el éter, ¿no? Perfecto. Así que, por supuesto que ahí... Nos vamos a quedar pendientes entonces de tu investigación. Giza. Sí. Y bueno, ahí está, ¿no? Siempre fue nuestro gran misterio, ¿no? Nuestro gran bastión del misterio, ¿no? No ha cambiado nunca eso. No ha cambiado nunca y creo que con el tiempo lo fue agigantando y con razón, ¿no? Yo la verdad que te digo, Egipto había dejado de seguir un poco algunas cosas, aunque siempre estaba pendiente, ¿no? Graham Hancock, Robert Bauval, todos los últimos expedicionarios británicos, lo que había John Anthony West, que había dicho, chicos, miren que toda esta zona estuvo bajo agua en algún momento, o sea, ¿no? La esfinge bajo agua, como decía Gurdjieff, las pirámides antes de las arenas, ¿no? Nada, creo que Egipto todavía
sigue mandando, sigue liderando, ¿no? Y ya te digo, estoy muy... Y ahora se avanza con el laberinto. Ojo, ojo que hay investigaciones, han sido autorizadas, que me ha llamado la atención, para que el laberinto, ¿no? Descrito por el gran Herodoto, a ver si ve la luz, que era como una leyenda terrible, y ahí se dice que hay algo Atlántida profundo. Vamos a ver hasta dónde se puede llegar, vamos a ver, yo sigo expectante, ¿no? Sigo expectante. Te digo que sí, bueno, uno de mis amores, no espirituales, ni uno de mis maestros. Rudolf Steiner es muy importante en esta época. Rudolf habló de la materialización del alma, ¿no? Ya hablaba de eso, ¿no? Porque Rudolf, le cuento a la gente, empezó con la teosofía, ¿no? Después tiene sus diferencias y él abre y hace su propio sistema educativo, que es la antroposofía, el estudio del hombre, ¿no? Teo es el estudio de Dios, pero Steiner se enfoca en el hombre, y sus libros, si bien son todos basados en conferencias, son tremendamente importante para la época que ahora vivimos. Actual. Es tremendamente importante, tremendamente importante. La verdad hay que retomarlos, es difícil, no es fácil de abordar Rudolf Steiner, pero es tremendamente importante para la época, nos adelantó la época que vivimos, nos adelantó, él lo vio todo, aunque él trataba de que esa parte psíquica que él tenía, de subliminarla, ¿no? O sea, no hacerlo como el epicentro de su persona, pero realmente magnífico, era filósofo, además estaba completamente académico y educado, una persona extraordinaria. Bueno, no, Víctor Jarwer. Bueno, y acá entramos en el éter, ¿no? El éter, ¿qué es el éter, no? Porque el éter empieza con Aristóteles, y Aristóteles decía que el cielo estaba ocupado, ¿no? Por algo, ¿no? Y por muchos años seguimos con esa idea de que había algo más, un quinto elemento, ¿no? De los cuatro conocidos, el éter sería el quinto elemento desconocido. Hasta que, bueno, después, cuando llega la teoría de Einstein, eso es como que queda en suspenso, pero Einstein dijo, si eso se pudiera comprobar, mi teoría se tendría que revisar. Claro. Después hicieron algunos experimentos y se dijo que el éter no existía, pero había hombres en mi trabajo, yo uno de los capítulos se lo dedico a Schauberger, que era un inventor, un estudioso, eran casi todos autodidactas. No, gente autodidacta, gente salida no eran todos, no eran académicos, pero que tenían la idea de que algo había, ¿no? Con respecto a eso, y el éter tiene como varios ejes. Tenés el éter del agua, el éter del sonido, el éter del aire, por eso es tan difícil, y él se ocupó del éter del agua, ¿no? Presagiaba, decía, se pueden hacer vehículos andar con agua, bueno, imagínate, ¿no? Las multinacionales se lo querían comer vivo de alguna manera, pero ¿qué pasa con el éter? Lo que yo descubro, que el éter no es transferible, por eso es difícil de patentar. El éter no es transferible, el éter va, y esto tiene que ver con el fenómeno OVNI también, de lo que se está hablando de los WAP, porque cuando pensás de los WAP, ¿cómo se manejan los WAP? Con uno, responde a uno. Entonces es difícil, porque si responde a vos solo, no es transferible. Y eso se había averiguado un poco con Schauberger. Te ponían la mano, ¿no? Y le decía a veces a las personas que venían a invertir, bueno, ve cómo se maneja, pero tenía que estar el presente. Si no estaban los inventores presentes, eso no andaba, esa tecnología no anda. Por ahora. Por eso Steiner decía que para manejar el éter vos tenías que estar sano de acá y sano de acá, ¿no? Estar sano en todo sentido, porque ¿qué pasaba con Tesla? Tesla, cuando hace sus experimentos, ¿qué pasaba? La Tierra temblaba. Él se dio cuenta de que eso causaba terremotos. Él se dio cuenta, no era tonto. Él se dio cuenta de que eso es el problema, y yo lo estudié mucho. Cuando se estudia mucho a Casey, se estudia qué pasó con la Atlántida, si debemos de creer o no, qué pasó con eso, qué energía estaban utilizando, que decía Casey que los atlantes canalizaban a través de los cristales, y qué es lo que estaban canalizando a través de los cristales, ¿no? Que estaban haciendo como una especie de usina de energía que estuvo a punto de reventar el planeta. Ese es el tema.
Ese es el tema de que, porque después tuvimos años ¿no? Pasamos de las cavernas en adelante. No sé si me explico. O sea, ¿por Sí, qué las escuelas seguían con esos secretos, pero nosotros como público tuvimos que esperar hasta el siglo XX recién? Imagínate, porque además Steiner decía que los atlantes eran una humanidad antes del Adán conocido. Imagínate, antes de nuestro Adán propio. Eran otra humanidad que era completamente diferente a nosotros en lo psíquico incluso. Y porque además las características climáticas eran otras también. Era es otra es decir, humanidad como una completamente diferente, raza paralela a la humana, anterior, que anterior, después más se va antigua. claro, después se va fusionando. Pero Es que empezó lo que tú anterior. en alguna oportunidad has dicho, desclasificación criptoterrestre, ¿tiene relación Y, con ese? y ¿Con eso? tiene relación. Yo creo que hay una parte del archivo X que no se desclasifica, del archivo ONDI que no se desclasifica porque implica estas cosas que Mm. pasaron. ¿Por qué gente como Harold Puthoff, Tom DeLonge habrían mencionado Atlántida? ¿Por qué de pronto la Atlántida sale al radar si es un tema que supuestamente es tan legendario como, ¿no? Hablado por Platón nada más. ¿Por Mm. qué? ¿Por qué saldría ahora? ¿Por qué? ¿Qué lo llevaría a decir eso? ¿Qué lo llevaría a decir eso de que hay algo todavía activo de eso? Y Claro. ahí, bueno, yo te digo, si vos revisás todo lo que decía Casey en su momento de los Atlantes, y si vos decís, ¿y ahora qué es lo que tendrían? Yo digo que hay algo del fenómeno que está, como se llama, ha codificado toda la tabla periódica. Ya te lo Mm. digo. Yo, mira, la otra vez tuve la suerte de tener en mis manos un poco un fragmento del famoso ovni de Ubatuba, ese que se estrelló en Brasil. Que nosotros acá en Argentina, en el museo de mi colega amiga Andrea Simondini, hay fragmentos de eso que le fueron entregados en su época. Los análisis, incluso ha venido Valé, se lo ha llevado Valé, ha venido Elizondo, han venido, están locos buscando los metamateriales, ¿entendés? Están locos buscando los metamateriales, porque ¿qué ha revelado el metamaterial? Magnesio de una pureza que solo la alquimia es capaz de hacer, ¿entendés? Pero Ya. alquimia alta, alta, ¿entendés? Porque si no tendríamos miles de libros de alquimia. O sea, siempre hemos pateado, por eso te digo, siempre se ha pateado la cuestión terrestre por alguna razón, se ha pateado la cuestión terrestre por alguna razón que implica este tipo de conocimiento, el tipo de conocimiento que hablaba Casey, que yo ahí alineo con él, porque él tiene razón, aunque parezca para muchos una locura, pero él hablaba de los híbridos, él llegó a hablar de los híbridos. Los atlantes estaban divididos en dos razas, decía él. Una, la espiritual, los que alineaban con el reino santo, y otras que eran los materiales que le decían los hijos de Belial, le llamaba él. Y los hijos de Belial tenían encima una raza de esclavos híbridos, producto de combinaciones de animales y otras cosas que no sabemos, que se dice que algo de eso, si vos vas a los templos egipcios ves y mucho, eh, algo de eso es eso, cuando se habla de hibridaje, ya se había hecho ese hibridaje, ya se había hecho de eso, eran como ¿entendés? Ya se habría hecho ese hibridaje. O sea, lo que nos van a decir es lo que han tenido callado en parte desde la caída de la Atlántida, ¿entendés? De que la Atlántida fue Mm. arrasada porque se fueron de mambo con esa tecnología, que por eso hay que tener cuidado cuando la gente pide el tema de la energía La libre, y pacificación. vamos hacia la energía libre, y vamos a aplicar la Mm. energía libre. No es tan fácil porque están en juego las fuerzas del planeta. Están en juego las fuerzas del planeta. No es así nomás aplicar eso. Comprendo. Tendríamos que aplicarlo, ver en qué manera, en qué forma, porque también están en juego las fuerzas del planeta, que provocas terremoto, que provocas cambios, que podés hacer un reverendo desastre, ¿entendés? O sea, no es tan fácil.
O sea, quieran no creerlo, ahí en la Atlántida se dio ese proceso, se dio el proceso del hibridaje, los primeros, era como habían creado una especie de red, ¿no? Que les permitía ir por el agua, ir por arriba, ir por donde Claro, quiera, ¿no? O sea, tenían tecnología ya distinta, obviamente no es la de punta pero lo tenían. Eso estoy convencida que lo tenían, estoy segura que lo tenían. O sea, llegaron a ese punto. Ahora tenemos que saber de dónde lo sacaron. ¿Quién sí. fue? ¿Quién? En que se ha trabajado los materiales de la Tierra, es un conocimiento que ya existía, que no necesariamente venía de otras galaxias ni de otras, sino un conocimiento que habían desarrollado otras culturas, otros mundos, Es que la alquimia te da la clave, pero si no, ¿por qué habría tantos alquimistas que decían podían hacer tantas cosas? ¿Entendés? No es solo que estaban mintiendo, no. La alquimia te da la clave, las escuelas te dan la clave. Por eso las escuelas miran, están retiradas, están silenciosas, están viendo a ver qué pasa. Por eso la gente ahora redescubre, va hacia Steiner y dice, a ver Steiner, que no te estaba diciendo de Arrimán, que no te estaba diciendo de muchas cosas. O sea, lo que siempre sea, por eso te digo, cuando yo empecé y hablaba de estas cosas, te digo, los ufólogos no querían saber nada, pero nada. No era la cuestión, no, la cuestión bien extraterrestre, que eso sí se encargaron de meterlo, de desviar, ¿entendés? Estados Unidos, yo te voy a dar un ejemplo, está lleno de túneles, está lleno de cavernas, ciudades hay arriba ¿verdad? de cavernas y túneles, o sea, hay acceso a eso. Algo se ha edificado arriba de lo que había antes y ya sabían. O sea, Estados Unidos es la clave un poco para ir viendo. Pero bueno, ahora Egipto ha comenzado un poco a romper eso y ahí no sale, ahí nos está diciendo que hay algo. Pero bueno, la ufología se presta a enfrentarse a eso que por mucho tiempo negó. El tema de las escuelas, el tema de todas estas cuestiones de la Atlántida. Hay que revisar. Y tenemos, sí, debemos revisar y debemos prepararnos. Exactamente. Debemos prepararnos a lo que va a surgir. No sé cuánto van a alargar y de qué clase van a alargar, qué es lo que quieren largar. Porque ahí está la CIA de por medio, y la CIA, vos fíjate, el otro día miraba un documental del año 52, era el documental, me parece. Y vos mirabas y empiezan hablando de Kenneth Arnold, ¿me entendés? ¿Dónde está Roswell? Roswell no aparece, en ningún momento aparece. No digo que no, ponele, porque hay muchos testigos, no quiero desmerecer. Hay muchos testimonios, aunque ha sido contaminado después, ponele, con los años. Pero a mí pero vos fíjate que Roswell surge con el testimonio de Jesse Marcel en el año 77, más o menos, que como es Stanton Friedman, un gran investigador, fallecido ya, va a una convención de OVNI y le dicen, ¿usted escuchó, señor, está escuchando a este hombre llamado Jesse Marcel que dice que haber estado el que levantó las cuestiones del globo? El que después eran globos. Exactamente, entonces lo va a ver a Jesse, y bueno, ahí Jesse le cuenta, sí, soy yo, le dice, ya grande, ya setentón, soy yo. Y me tuve que callar, y ahí sale la historia, y la historia, la primera vez que se escucha de Roswell en un periódico, lo recoge un periódico como Esquire, no de los clásicos de la ufología, un periódico así de chimentos, ¿entendés? Chimento de Hollywood. Ahí sale la historia de Marcel. ¿Entendés? Pero ese documental que tú viste, que estuviste viendo, que era del 52, que no me equivoco, que dijiste, ¿lo tienes? Sí, yo te lo voy a pasar. Sí, por favor, me encantaría, porque qué interesante lo que dice, o sea, saltan al... Claro. Y nunca mencionan nunca se menciona, y eso es raro, ¿entendés? Porque vos por lo menos en el 47 podrías haber dicho, bueno, sí, se habló de que estaba el globo, ¿no? Se tiró el teletipo y después se habló del... Nada.
Después, Claro. claro, lo que pasa es que Roswell se mezcla, se dice que fueron 3, no, siempre se habla de 3 naves que se estrellaron, ponele. Pero se mezclan con cosas del 48 y con Aztec. Otro caso muy importante que a veces no se tiene en cuenta. Está Aztec en el medio. Y Aztec lo que tiene son seres que dicen que se ven a su vez. Y a veces se mezcla eso con Roswell. No sabemos si fue la nave y son seres, Claro, o tienes se mezcla razón. con lo de Aztec. O que se mezcla con lo de Aztec, ¿entendés? Pero bueno, eso porque la información por mucho tiempo ahora la podemos ver. Ahora tenemos que aprovechar porque la podemos ver. Claro. Tenemos montones de datos y la podemos ver. La Eh, podemos agarrar a la IA y decir, bueno, haz lo que yo quiero que hagas, no te alucines, no me complazcas, estudia estos datos. No, yo he hablado con unos colegas, cómo dirigirla. Nuestra generación es la generación de transición y lo podemos aprovechar. La IA, la generación que ya no ve esta forma, se la va a comer viva. Ya te lo digo, se la va a comer viva, te lo digo yo. Pero nosotros, que somos la de transición, podemos, no alucines, no me complazca, estudiar los datos. Trabaja. Podemos y nos trae buenos datos. Cuando quiere Claro que nos trae sí. buenos datos. Le pregunté qué pensaba pero que no me complaciera. ¿Qué pensaba de la cuestión criptoterrestre? A ver. Y le digo, pero no me complazca porque soy yo, decime lo que vos pensás. Yo a veces interactúo con Grok, o un poco con ChatGTP, o con Chimini. Grok, bueno, es un poco más así, más nazi, ¿no? Pero es un poco más directa. Eso no quiere decir que no se equivoquen. Lo que pasa a veces es que vos le decís, bueno, investigame esto y te traen toda bibliografía incorrecta, ponele. O sea, todavía no están en camino, pero bueno. No importa, yo le pregunté la cuestión de criptoterrestre y no la descartaron, ninguna de las 3 la descartó. No la han descartado. Diciendo, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, fueron abiertos a pensar de que podría, ¿por qué no? ¿Qué pasó? ¿No? Anteriormente, alguna humanidad que pudo haber y que pudo haber alcanzado ese tipo de... O sea, tenemos que ser abiertos, pero digo, con estas características, saber que alucinan, saber que te quieren complacer, saber que te traen información errónea, o sea, hay que estar alerta de eso. Y eso te lo hace a nosotros, nuestra generación lectora. Nuestra generación lectora sí los puede manipular, sí los puede hacer. Vuelve la Atlántida. Bueno, mira ahí. Vuelve la Atlántida, vuelve un poco la Atlántida, hasta donde habían como alcanzado, ponele. Vuelve algo de eso. No es casual que la Atlántida esté tan Timbalaudet, que esté diciendo eso, o muchas expediciones que se están realizando. No es casual, no es casual. Pero hay que atender mucho, ya te digo, lo que establecía Steiner, lo que decía Casey, todo lo que nos dejó Casey sobre la Atlántida. Es mucho, sí, yo sé, es mucho. Pero te digo, es importante hacerle una relectura y te vas a llevar unas sorpresas que no te imaginas, ¿no? O sea, la verdad que Casey, su conciencia iba, ¿no? Era tremenda, era cómo podía abarcar, ¿no? Realmente tremendo. Más allá hay que entender, eran todos autodidactas, sufridos, épocas difíciles, pero bueno. Pero qué interesante porque... pero bueno, el tema del éter y el tema de la energía libre nos merecemos una discusión. Y te decía el caso de Amy Aitrich, porque yo hice un programa hace poquito, en mi canal, y que yo hablaba mucho de este tema de los científicos desaparecidos, sabemos que están en boga. Bueno, hay algunos, qué sé yo, el caso de McClellan, el coronel McClellan me intriga, ¿no? Desapareció su mujer, muy preocupada no parecía, por otro lado, pero bueno, McClellan estaba con el tema de Roswell, ¿no? Se sabía el tema de Batales, los metamateriales, había algo ahí. Hay algo que todavía... Pero de esta chica que salió, que fue no integrada al grupo de los 11, que ya, o más, que casi 16, dicen a esta altura, desaparecidos, bueno, dice, voy a entrar, dije, ¿no? Porque es mujer además. Quería saber, ¿no? Una de las pocas mujeres nombradas, Amy. Bueno, empiezo a ver ella, digamos, era una estudiante de biotecnología, en el ramo de la medicina, brillante, o sea, realmente un prodigio, o sea, Amy.
estudiando ahí donde Werner von Braun hace como que la ciudad de la cohetería, de Huntsville, o sea, que cuando Werner von Braun, imagínate cómo estaba la ciencia en Estados Unidos, cuando él llega, él dice, ¿ustedes quieren ir a la luna con esto? No tenemos investigadores, no hay nada. Hizo que el gobierno, les dijo, hizo que el gobierno, vamos, tienen que, ¿no? Y enseguida consiguió los fondos. Bueno, ahí la ciudad donde se crea Amy es esa ciudad donde Werner von Braun hizo sus maravillas, hizo fundar un instituto de investigación. Y el papá de Amy estuvo 20 años trabajando con la NASA, un tipo muy, muy interesante, estaba en otro nivel. La cuestión es que no sé qué pasa con esta gente tan talentosa que en un momento, bueno, vamos a hacer la nuestra, vamos a dedicarnos a la energía libre, y como ya te digo, yo ya venía viendo mucho de esto, dije, a ver, ¿qué dicen? Y me encontré con un desastre, ¿no? De Amy, que lo expongo, que dice, esta patente es de Tesla, Tesla hizo platos voladores. Bueno, nada, me preocupó un montón toda la información que fui viendo, ¿no? De que no era correcta para nada lo que estaban divulgando. También siento mucho de que se haya subido ese video de Amy, no estaba bien, no una chica que estaba bien, no se debió subir ese video a la red, para mí es un poco, no estuvo, no sé, la familia cómo no protestó, no estaba bien la chica, había tenido COVID en los inicios del 2019, decepciones amorosas, y estaba como muy errática, pero cuando yo fui a ver la exposición que ella hace, presentando lo que Holocron, su empresa, estaba exponiendo de la energía libre, madre mía, Dios mío, madre mía. La cantidad de tonterías, ¿entendés? De tonterías graves, y te das cuenta que la ciencia de Estados Unidos está teniendo problemas porque han entrado en la cuestión de las conspiraciones con respecto a muchas cosas. Al final, eso tuvo su impacto. Ha empezado a tener impacto en las generaciones más jóvenes. Entonces estos nuevos jóvenes que están saliendo de esta camada de investigadores científicos, cuidado, porque para mí vienen con graves problemas, ¿no? Después fíjate, miralo el video que hice de Image, te va a caer la ficha y que hay que eso, cómo está el estado de la investigación en Estados Unidos, porque siempre se habló, ¿no? Se habla de los científicos, pero los científicos son humanos y también pueden caer en el error. No significa que no puedan caer en el error. Escucho a todos y sé, ya te digo, ya sé cómo, así que me preguntaste de David Grush. David Grush hablando del ovni de Magenta, de papeles que le fueron enviados de anónimos, que fueron enviados a Pinotti por este investigador italiano, que se creen de puntillas, pero nunca han encontrado una prueba. O sea, nunca han encontrado una prueba de nada. Pero bueno, si los Estados Unidos tienen el ovni recuperado de Magenta, yo soy la primera, pero wow, quiero ver eso. Quiero verlo. Escribe el Pentágono de nuevo. Claro. Quiero ver que me... Claro, pero viste, estas cosas de los informantes. Muchos de los informantes que vengo, uno de los informantes icónicos, que la gente lo va a reconocer, ustedes creo que reconocen el caso de el expediente, el caso Filadelfia, ¿no? Del buque teletransportado en Filadelfia, bueno. Claro. Hace poco hice una revisión del caso y bueno, claro, la figura del caso es Carl Allen, ¿no? El que le da todo, que saca todo este informante que le dice al pobre Morris Jesuit, el gran ufólogo de la década del 50, ¿no? Que le dice, mirá que yo estuve en el barco, en el barco donde se hizo, ¿no? Que pasó todo esto, que lo enloqueció verlo no estar bien preparado. Lo enloquece, ya era depresivo Jesús. Y bueno, el suicidio de él viene por algunas otras razones, pero eso lo enloqueció además. Lo enloqueció. Él sacó un libro inocente y de pronto aparece este loco y dice, pa. Pero ¿qué pasaba con Carl Allen? Carl Allen obviamente había estado en la Marina, pero lo habían echado.
lo habían desafectado. Y él se quedó sin nada, se quedó sin, quería cobrar una pensión, nunca le dieron la pensión. Cuando él empieza a joder un poco a Jesús, es porque estaba buscando eso. Es el momento que él se queda sin pensión, dijo, bueno. Y era una especie de loco de la física, sí, y moría por la física. Era un personaje bastante raro, Karalen. Pero la historia en sí, y eso lo ven mucho los informantes. Vas a ver muchos informantes del Congreso que ya no están trabajando, que tienen líos con que no cobran ciertas cosas, o sea, gente que está enojada. Informantes que están muy enojados con el sistema. No me están pagando la pensión, no me están dando el seguro médico, vos sabés que lo que significa el seguro médico en Estados Unidos. Exactamente. O sea, tenés gente muy enojada con el sistema, ¿no? Estamos teniendo eso, gente muy enojada con el sistema. Y ahora experto. Oye, tu libro que está aquí, hermoso. Sí, mira, tuve suerte porque en Argentina no tuve efecto para publicarlo y me lo publicaron en España. España me abrió las puertas. Qué bonita la portada. Mis 2 libros fueron publicados en España, así que nada, la verdad que la editorial ya falleció, que confió en mí para publicarlo, Corona Borealis ya no está, pero bueno, la verdad ¿Cómo que se llama tu otro libro? El otro día es un ensayo sobre la Tierra Hueca, es un análisis crítico que es Tierra Hueca, madre de todas las conspiraciones. Tierra Hueca, madre de todas las conspiraciones. Exactamente. ¿Y también lo publicaste en España? Se lo publiqué por otra editorial, Guante Blanco. Tierra Hueca. Y la madre de todas las conspiraciones, ¿por qué este libro así, Débora? Porque cuando yo había hecho un ensayo hace mucho tiempo, cuando empecé con Tallos, porque en Tallos se hablaba mucho de Tierra Hueca, y me había cruzado además a lo largo de los años con ese tema, y yo quería marcar las diferenciaciones de la cuestión subterránea, y tenía que estudiarlo, ¿no? Y la verdad que, bueno, me encontré con personajes fascinantes, muy excéntricos, ¿no? Pero yo no soy creyente de la Tierra Hueca, pero podría ser algo, ¿por qué no? Algo de eso podría ser, pero no está probado, no se puede probar, por supuesto. Dentro de toda la teoría. Claro, o sea, ¿dónde estaría? Porque ellos hablan de una Tierra ya mucho más interna, con un sol central, o sea, una cosa mucho más loca, ¿no? Es la Tierra, lo que significa la Tierra Hueca, pero el tema es que la biografía que yo revisé no te lleva a ningún lado. Salvo, el único que siempre digo que me puede hacer cambiar de opinión es un colega amigo de acá de Argentina llamado, que ahí yo lo menciono, Marcelo Martorelli. Él estuvo, porque hay 2 formas, ¿no? O sea, la Tierra Hueca se imagina los accesos a través de los polos, Polo Norte y Polo Sur, Antártida y Ártico, y mi colega estuvo a punto de hacer una expedición que iba a ir a hacer la entrada por el Ártico. Tenían todo preparado, lo iba a hacer en conjunto con un norteamericano, pero justamente en el momento que ya iban a ir con un rompehielos, que habían vendido todo, bueno, que iban a ir con un grupo, para comprobar la teoría, especialmente de un libro llamado que entraban justamente por el Ártico, no me acuerdo ahora el libro en sí, El Dios Humeante, se llamaba El Dios Humeante, es un relato que circula mucho, que iban a hacer ese viaje buscando las tribus perdidas de Israel, bueno, una de esas cosas así mágicas, ¿no? Pero justamente Steve Curry, que era el otro compañero de mi colega, Marcelo Martorelli, fallece en ese momento. Se le presentan 6 cánceres cerebrales de la nada, fue raro, debo decir que raro, mira, yo ahí me quedé, fue raro lo que sucedió con ese hombre, justo cuando tenían todo vendido y justo cuando iban a entrar a hacer la expedición por el Ártico, pasó esa desgracia, nadie lo vio venir, puede ser que estuviera enfermo y nunca lo dijera, no sabemos, pero la verdad me sorprendió, te digo, siempre digo que, quién sabe por qué. No, fue muy raro que
justamente se suspendiera por esa desgracia, ¿no? Sospechoso. Sí, y jamás se ha vuelto a intentar. Hay muchos anuncios, pero imagínate a esta altura, digamos, ¿no? ¿Por qué nadie iría? ¿Por qué nadie quiere hacer una expedición de esas características si están todos los medios? Es mucho más fácil hacer esta expedición que ir a la luna, ¿entendés? Nadie va, nadie la hace. Es una cosa rara, cosa rara, ¿no? Que nadie intente comprobar y dentro de la algo. Tierra acústica hay otra. En una cuenca del océano profundo, una cuenca. Mira, normal, es rarísimo, güey. Una de las bases para que vengo siguiendo la pista hace rato es Autec, la famosa base, claro, la famosa base que está ahí en el Atlántico, que es una base que estoy hablando de Autec. Creada en los 60, curiosamente, dicen para probar nuevas tecnologías. Esa es la que tengo aquí en la imagen, güey, esa es la que... Exactamente, Autec, ¿dónde está? Está cerca de una gran lengua ahí, que es como un centro de actividad de todo tipo, ¿no? Es raro. Es una fosa marina natural. Exactamente, una fosa rara, muy que no tiene como fin, ¿no? Que tiran los cables, pero bueno, dicen que esos cables, todo está programado, pero bueno, justamente en esa zona es donde se producen muchos de estos avistamientos también. Así que es raro, ¿no? La instalación de Autec por alguna razón, y yo creo que conecta, ahí está la querida Autec, con los fenómenos de todo lo que pasa en el Caribe, todo lo que tiene que ver con el Caribe. Y ahí está cerca de Andros, donde también se han descubierto ruinas, bueno, en toda esa zona del Caribe, las Bahamas, Bermudas, Andros. Bermudas, claro que sí. Pues. Donde Paulina, cerca de Cuba, donde se descubrió lo de Ciudad Mega en el 2001, nada, está ahí. Por alguna razón está ahí, ¿entendés? ¿Sí o no? Que es rarísimo. No sé por qué me asoció cuando estaba buscando información sobre Atlántida y otras cosas, otras hierbas. Me aparece esta Autec. Y digo, qué raro todo esto. Y sí, pero es que sí. Y sí, ellos dicen que bueno, no, pero hay un programa de los de UFO Hunter, el último programa de UFO Hunter, después buscalo, que hacían, viste, esos cazadores, sí, eran los tres que iban. Uno de los últimos programas lo dedicaron a Autec. Se lo dedicaron a Autec. Después te lo paso, no importa. Se lo dedicaron a Autec. Y después de eso no hubo más programas. Y ahí informaron de un montón de cosas sobre Autec. Informaron un montón de cosas. Incluso no te es fácil, no te podés acercar así nomás. Cuidado. Exacto. Es una base de ultra, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, está bien, puede ser que pueden estar trabajando con tecnología exótica. Yo no me extrañaría nada, ¿entendés? Que estén haciendo sus experimentos. Foto es del año 74. Sí, no, es enorme la base, es enorme. Sí, pero es del año 74 y no existen fotos de Autec. No deben haber. Voy a buscar si hay alguna foto de ahora. El símbolo de Autec es un caballito de mar. Mirá, yo cuando vi el símbolo, que es un caballito, después búscalo, es un caballito de mar, me llamó mucho la atención porque acá en Argentina, algunos casos estudiados por el querido Fabio Serpa, él era un loco hablaba de avistamientos, abducciones y caballitos de mar, que se veían en las naves, que se veían en algunos de los casos. Y cuando hice mi exposición sobre Atlántida, me acordé y les dije a los chicos, a mis colegas, les dije de eso que había conectado, no sé por qué, porque me llamaba mucho la atención, ¿no? Y que decía Fabio, que era el caballito de mar, ¿no? Que era como el otro hemisferio, ¿no? Trabajaba con otro hemisferio nuestro, ¿no? Era muy bueno la asociación que hacía Fabio Serpa de eso. Así que me ha llamado la atención de mucha gente, y hay algunos que han visto algunos ya otros casos en Estados Unidos que se habla
de insignias con caballitos de mar. Eso me llamó mucho la atención, que el símbolo de Austria sea él. Como dice un chileno humorista por acá, sospechosa la. ¿Ha cambiado después de tantos años de investigación del fenómeno y de todo esto de los misterios, de la mística, de donde lo llevas tú a las civilizaciones y los enlaces que hace? ¿Ha cambiado un poco la visión sobre el fenómeno? Lo he ampliado, algunas cosas con el tiempo, bueno, lo estoy como, no, algunas cosas desecho, algunas cosas amplío, pero sí he ampliado. Me ha servido para ampliar mucho la información y conectar todo mejor. No, antes eso te lo da el tiempo. Tienes que tener tiempo para poder conectar todo. Las cosas se empiezan a acomodar. O sea, pero eso te lo da el tiempo y la investigación. Estar, ¿no? bien centrado. Maravilloso. Yo te quiero agradecer de verdad, muy agradecida por tu tiempo, por tu gentileza, por tu buena onda. Me encantó hacer ese recorrido contigo. Le voy a decir a mi amigo Eddie. ¿Por qué no? Que estés muy bien, muchas gracias, muy agradecida.